Muy buenas tardes, mi nombre es Lenin Yamoca, estudiante de la carrera de Telecomunicaciones del Departamento de Eléctrica y Electrónica, y en esta ocasión les voy a enseñar cómo se resuelve el ejercicio número 9 de la tarea, el cual nos dice: dado el circuito de la figura, use la superposición para calcular la corriente a través de cada uno de los resistores. Y esta es la figura que nos dan, y en esta ocasión primero vamos a empezar usando la superposición, utilizando que E1 sea igual a 0 voltios, en esta ocasión aquí, que sea 0 voltios. Entonces, primero hacemos resistencias equivalentes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero dejamos este voltaje como 0, es lo que tenemos aquí, viendo que se anula el voltaje. Luego tenemos una resistencia en serie, en la cual sumaremos los 50 ohmios y los 100 ohmios. Los 50 ohmios de aquí con los 100 ohmios de acá, dándome así 150. Luego tenemos una resistencia en paralelo, la cual le llamamos resistencia paralelo, con los 150 recién calculados y los 100 del mismo circuito original. Utilizamos la fórmula para calcular resistencia en paralelo, la multiplicación de ambas por la suma de ambas. Esto me da una resistencia de 60 ohmios. Y es lo que tenemos acá, una resistencia de 60 ohmios. Luego tenemos otra resistencia en serie, con los 60 ohmios calculados, sumados a los 100 ohmios que tenemos del ejercicio original. 60 más 100, 160 ohmios. Así que la intensidad por toda esta malla va a ser de 10 voltios originalmente de la fuente dividido por los 160 ohmios, lo cual me da 0.0625 amperios. Y esto también va a ser igual a la intensidad de la resistencia 4. Así que muy bien. También sabemos que el voltaje de la resistencia en paralelo 1, la de 60 ohmios, va a ser la intensidad calculada anteriormente por los 60 ohmios de aquí, lo cual me va a dar un voltaje de 3.75 voltios, lo cual también equivale al voltaje de la resistencia 3. Tenemos la intensidad de la resistencia 3, que va a ser los 3.75 voltios calculados, dividido para 100, igual a 0.0375 amperios. Y eso sería la intensidad en resistencia 3. La intensidad en resistencia 1 también va a ser la misma, igual de la intensidad de la resistencia 2. Y esto se calcula fácilmente con los 0.0125 amperios calculados menos un 0.0375 amperios, lo cual me va a dar 0.025 amperios tanto en la intensidad de la resistencia 1 como en la intensidad de la resistencia 2. Esto lo calculamos por análisis de nodos. Ahora el siguiente sería hacer cuando el voltaje E2 va a ser 0 voltios. Mi voltaje E2 se encuentra aquí, así que lo anulamos. Es lo que tenemos. Ahí tenemos una resistencia en paralelo contra estos 100 ohmios y estos 100 ohmios. Usamos la fórmula de resistencia en paralelo, 100 ohmios multiplicamos las dos resistencias dividido para la suma de las mismas, lo cual me da 50 ohmios, que es lo que tenemos justo aquí en los 50 ohmios. Luego solo se suma y tenemos un voltaje donde la intensidad 2 va a ser igual a los 20 voltios de la fuente original de E1 dividido para 200 ohmios. Esto me va a dar 0.1 amperios y esto va a ser igual a la intensidad de la resistencia 1 e igual a la intensidad de la resistencia 2. El voltaje de la resistencia en paralelo 1 va a ser igual a 0.1 amperios por los 50 ohmios calculados de la resistencia en paralelo 1, lo cual me da 5 voltios, y esto también va a ser el voltaje de la resistencia 3. Así que para calcular la intensidad de la resistencia 3 va a ser igual a los 5 voltios calculados dividido por los 100 ohmios de la resistencia 3, y esto va a ser igual a 0.05 amperios. La intensidad de la resistencia 4, haciendo ley de nodos, va a ser los 0.1 amperios calculados menos los 0.05 amperios recién calculados, y esto me da igual a 0.05 amperios. Y con el análisis de superposición de la malla, solo tendríamos que sumar la intensidad de la resistencia 1 a los 0.1 amperios cuando E1 vale 0 voltios, menos 0.025 amperios cuando E2 vale 0 voltios. Esto me da 0.75 amperios, que sería la intensidad que corre ya por el circuito cuando tenga ambos los dos voltajes. Lo mismo para la intensidad de la resistencia 2. Va a ser 0.1 amperios menos 0.025 amperios igual a 0.075 amperios. Intensidad de la resistencia 3
va a ser igual a 0.05 amperios más 0.037 amperios igual a 0.0875. Intensidad de la resistencia 4 va a ser el 0.0625 amperios menos 0.05 amperios. Y esto va a ser igual a 0.02 amperios. Y eso dado al análisis que hicimos. Las intensidades calculadas cuando la primera fuente de voltaje es 0, igualmente sumado y restado dependiendo del circuito. Y cuando el voltaje va a ser 0 en el segundo voltaje. Tenemos que encontrar una capacitancia equivalente. Transformamos primero 200 nanofaradios a 0,2 microfaradios y 4.7 por 10 a la menos 7 faradios a 0,47 microfaradios. Entonces colocamos la fórmula que es 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre 0.47 microfaradios más 1 sobre 0,2 microfaradios más 1 sobre 0,10 microfaradios. Sacamos un mínimo común múltiplo entre los microfaradios y tenemos un mínimo común múltiplo de 0.00924 microfaradios. Dividimos este valor para 0.47 microfaradios, lo multiplicamos por 1 y obtenemos un valor de 0.0044. Repetimos este proceso para los otros dos y tenemos un resultado de 0.0044 más 0.0018 más 0.00094. Invertimos la fórmula y tenemos que 0.0094 microfaradios sobre 0.00714. Dividimos estos valores y tenemos una respuesta de 1.316 microfaradios, que sería nuestra capacitancia equivalente. Hola con todos, en continuación les presento el ejercicio número 38. Utiliza la regla del divisor de voltaje para encontrar el voltaje en cada capacitor de la figura 10.38. Tenemos nuestro circuito de un voltaje de 120 voltios, un capacitor de 60 microfarads, de un otro capacitor de 30 microfarads y un último capacitor de 20 microfarads. Asimismo nos pide encontrar el voltaje 1, 2 y 3 mediante la regla del divisor. ¿Sí? La regla del divisor de voltaje. En este caso nosotros aplicaríamos directamente las ecuaciones y obtenemos sus respectivos. Vendrían a ser el capacitor que nosotros queremos sobre la suma total entre todos los capacitores por el voltaje que nosotros tenemos del circuito. En este caso, para nuestro voltaje 1 del capacitor número 1 de 60 microfarads vendría a ser 60 microfarads sobre 110 microfarads por 120 voltios. Eso nos equivale a un valor de 65.45 voltios. Asimismo, para nuestro voltaje número 2 con nuestro capacitor de 30 microfarads, los mismos valores y obtenemos un resultado de 32.72 voltios. Y para nuestro voltaje número 3 con el capacitor de 30 microfarads, de 20 microfarads, nosotros obtenemos un valor de 21.81, y si nosotros sumáramos cada uno de estos respectivos voltajes obtendríamos un valor de 120 o un aproximado. En este caso vamos a ocupar la calculadora del sistema y vamos a comprobar los valores. Entonces nosotros reemplazamos el valor de 65.45 más 32.72 más 21.81. Listo, eso nos da un valor de 119.98, que si mal no recordamos, el voltaje total que teníamos aquí de nuestro circuito era de 120. Entonces existen dos decimales en un margen de error, pero se comprueba la regla del divisor para este circuito. Eso, muchas gracias.